Soda Stereo, ¿el regreso nostálgico de lo retro o una banda musical, un estilo que nunca se fue? Estamos con Juan Morris, periodista, autor de Cerati, la biografía. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? Bueno, esta insistencia de Soda Stereo con los shows, con Cirque du Soleil, ¿es que nunca se fue? ¿Define una época o ya es un clásico? Creo que tiene que ver con una narrativa que adoptó el rock en los últimos años, que tiene que ver con que se volvió una industria del revival y de la memorabilia, ¿no? El rock nació en los 50, en los 60, fue la expresión de una juventud naciente, ¿no? Pensá que los campesinos habían ido a la ciudad, durante la industrialización se llenó de jóvenes que tuvieron que tomar trabajos calificados, fueron a las universidades, estudiaron, se hicieron preguntas. Y ahí nació como sujeto social la juventud, ¿no? Y el rock fue la banda de sonido de esa época. Y es una era que está llegando a su fin prácticamente porque ahora vivimos otra revolución cultural y social completamente diferente. Y si ves, hay como una curva biológica en el rock, que es los Beatles y los Rolling Stones de alguna forma inventaron la manera o definieron la manera de ser joven en los 60. Es interesante que ahora Mick Jagger y Paul McCartney a su manera nos están haciendo repensar la vejez, ¿no? En los 70 y pico años. Una vejez joven, ¿no? Una vejez joven, otra manera de vivir esa vida. Sí, reinventan la vejez. Es muy linda idea esa. Es muy interesante, como ahora están haciendo cosas que no nos imaginamos que se podían hacer a los 70 años, ¿no? Y son ellos mismos, justamente. Pero bueno, volviendo a Soda, de alguna manera, el rock se ha quedado sin discursos y que eso sin presente y sin futuro en esta época. Y venía por la calle y vi un afiche de Kiss que decía el último tour, Black Sabbath lo mismo. Todas las grandes bandas de rock finalmente están o apelando a la memoria o haciendo revivals o anunciando su retiro. Me parece que en Soda Stereo pasa lo mismo. Ahora, ¿eso es porque la música y el mundo de la música, de la industria de la música se ha vuelto más conservadora? Entonces, ¿vuelve hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante? No, yo creo que hacia adelante van a ser alguna otra expresión cultural que represente a la época y a la nueva. Estamos viviendo en unos años donde la humanidad vivió cambios muy profundos, ¿no? Digo, estamos de repente todos conectados, tenemos vidas digitales, etcétera, etcétera. Y el rock fue una expresión cultural que vino a musicalizar unos cambios sociales que sucedieron en los 60 y en los 70, ¿no? Me parece que es otra época y en todo caso las redes justo coinciden con que nuestra relación con el pasado se está redefiniendo también y esas dos cosas machean. Ahora, Juan, ¿cuál Soda Stereo, no? Porque está el Soda Stereo de esas imágenes con los peinados raros, esa estética tan 80s, ¿no? Esa Soda Stereo, uno a veces piensa en la literatura de Cortázar como muy datada y muy quedada y estancada en su época, y Borges, al contrario, una generalización y una capacidad de universalizarse y superar el paso del tiempo. ¿Soda Stereo logra superar su propia marca de origen en términos epocales? La obra sí, y creo que una comprobación es lo vigente que sigue, ¿no? Hace unos años en Spotify era uno de los grupos nacionales más escuchados. A nivel musical, sí. Después de lo que estamos hablando ahora, es Soda Stereo como marca, ¿no? El Cirque du Soleil y ahora esta reunión con invitados que tal vez para la moral judeocristiana de nuestra sociedad, como hay un uso, una explotación, porque hay algo, como hay comercio alrededor de eso, a veces a algunos les puede parecer mal. Los protestantes en ese sentido lo tienen mucho más naturalizado el comercio y no lo juzgan moralmente. Pero es una marca ahora, ¿no? Como la desaparición física de Cerati aporta algo de dilemático y de, bueno, en esta composición que vos hacés, de cuestionar el resurgimiento de la banda sin una figura tan central como la de Cerati, ¿le quita algo al fenómeno? Parece que es otro fenómeno aparte. En todo caso es un fenómeno de vocación y de recuerdo y forma parte de la industria del entretenimiento, si querés, y es evocarlo y recordar quién era, es casi un tributo a él. No es el grupo y la obra del grupo siguiendo creciendo, ¿no? No es eso, es otra cosa diferente que puede estar mal o bien, pero es distinto, ¿no?
En términos de la repercusión de Soda Stereo en América Latina, Sí. ¿tenés alguna hipótesis de por qué superó tanto las fronteras? Es como el Sandro del rock. Sandro fue conocido en América Latina, Sí. Soda Stereo también. Casi más escuchado Sí. hoy en día en México, por ejemplo, que en Argentina. Tiene como, está la narrativa de las canciones, si querés, de cómo la obra se abrió camino y después de un manager que viajó con una valijita por cada uno de los países convenciendo a los operadores de radio y a los tipos de la tele que pusieran el VHS o pasaran las canciones. ¿Quién es ese manager? Ohanian, que recorrió Latinoamérica 2 o 3 veces hasta que logró que pasara. Después había cosas medio afortunadas, como que negociaba con un chileno que si le llevaba o el medio por ser les pusiera un rato a Soda Stereo. Y después estuvo la parte en la que Soda Stereo con sus looks impactó muy fuerte en la región. Pensá que en los 80 todavía muchos países estaban o en dictadura o saliendo de dictaduras y eran se venían de épocas muy conservadoras. Y después también hubo algo que tuvo que ver con el profesionalismo del grupo, que fue la primera gran banda de rock en español que sonaba y se veía como las bandas de afuera, ¿no? Como de Police en ese momento, etcétera. Todas esas bandas, Soda Stereo, eran muy profesionales en el sonido, en la puesta en escena, en los looks, en la escenografía. Entonces, todo eso con el surcido por el trabajo de Ohanian por todos lados y las buenas canciones, fue creando el fenómeno, que fue una especie de Beatlemanía en los 80, ¿no? Claro. Pero pervive hoy, ¿no? Sí, sin dudas. Vas a México, a Chile y sigue... Bueno, ahí está la otra parte que es la obra, ¿no? Y Cerati a ver, ¿cuál como es el aporte en una compositor. línea a ver? No, es muy difícil, pero bueno. Por un lado, creo que Cerati tiene algo muy interesante que fue un artista sofisticado y popular al mismo tiempo, que son dos cosas muy separadas, que normalmente no sean juntas, y experimental y al mismo tiempo siempre radial, ¿no? Sus canciones sonaban en la radio, pero él siempre estaba escuchando un poco los sonidos de vanguardia y los procesaba de una manera muy única. Y me parece que, bueno, después es un gran talento como compositor, como cantante, como guitarrista, y después fue una gran banda, ¿no? Y construyó una obra que son los clásicos, las obras que no envejecen, ¿no? Bueno, Soda Stereo ahí hay una. Muchísimas gracias, Juan Morris, por estas precisiones muy interesantes.